Y es de esa gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre, la renombrada, la glorificada, como ninguna otra lo fuera nunca, de tal expedición de quien nacimos nosotros, un mundo griego inmenso, nuevo. Nosotros, los alejandrinos, los de Antioquía, los selúcidas y tantos otros griegos de Egipto y de Siria, y los de Media y los de Persia y de otros sitios, con nuestros opulentos estados, con la acción sutil de nuestros gobernantes, y nuestra común lengua griega, conocida por todos desde Bactria hasta la India. Este es un fragmento de un poema, del poema en el año 200 a.C. de Constantino Cavafis, que con muchísima inteligencia histórica ha sido elegida por Tomás Pérez Bejo para introducir el libro que tengo entre manos, Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Es un libro editado por Tusquets, acaba de salir en 2010, y la cuestión es por qué inicia Tomás el libro con un poema, el poema de Cavafis, y diciendo, preguntándonos por qué inicia Tomás el libro con un poema de Cavafis, y lo hace porque la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cómo un griego de principios del siglo XX es capaz de reconocerse en esa dilatadísima tradición alejandrina, imperial, digamos, y cómo es prácticamente imposible, o muy difícil, que hoy, en el siglo XXI, un hispanoamericano, un criollo, un mexicano, un argentino, sea capaz, se atreva a reconocerse, por ejemplo, en una tradición como la de Cortés o la de Pizarro? Ese es el problema, digamos, es el planteamiento problemático que hace Tomás Pérez Bejo. ¿Por qué Cavafis sí y por qué es casi imposible un criollo como Cavafis, digamos, en el siglo XXI? ¿Qué desarrollo haces en el libro? Yo me hago un planteamiento doble, es decir, por un lado digo, lo uno es posible y lo otro no es posible, pero esto no obedece a ninguna realidad. No es gratuito. No obedece a ninguna realidad. ¿En qué sentido? En el fondo, Cavafis poco o nada tenía que ver con los griegos de Alejandro. Poco o nada tenía que ver con los griegos de Alejandro en la medida en que hablaba un griego que para uno de los compañeros de Alejandro hubiese sido prácticamente incomprensible. El griego moderno tiene enormes diferencias con el griego de la época clásica, porque Cavafis formaba parte de una tradición cristiana ortodoxa, mientras un griego de la época de Alejandro formaba parte del paganismo como elemento de religión. Es decir, que si vamos analizando todos esos elementos, las distancias son enormes y muy superiores a las que se darían entre un hispanoamericano actual y los conquistadores del siglo XVI. Entonces la respuesta que yo doy es, bueno, básicamente esto es así porque se ha interpretado la historia de forma distinta, no en el momento de la conquista, sino en el momento de las guerras de independencia. Mientras el mundo griego habría desaparecido en una lenta disolución de reinos helenísticos, en el caso del mundo americano, las independencias habrían sido el resultado de una guerra de independencia con España. Y ese es el punto de partida del libro. Entonces el punto de partida del libro es, pero ¿ocurrieron las cosas realmente así? Y finalmente, bueno, el que quiera ver la respuesta tiene que leerse todo el libro, pero yo la respuesta que doy, no ocurrieron así. Las guerras de independencia han sido una invención historiográfica y lo que yo acabo afirmando al final es que las llamadas guerras de independencia fueron guerras civiles. De hecho, déjeme decirles, bueno, además...